Pulmonar obstructiva crónica, como todos la conocemos como EPOC. Estas son las guías que ustedes van a tener después, le va a quedar en el PowerPoint como referente, como para ir a ampliar el tema. Son las últimas actualizadas, es la guía Gold, que es la que viene a la izquierda, que se actualizó el año pasado. Está también lo que son la Sociedad Española de Neumonología, que es la CEPAR, y también la LAT tiene su aval en esta guía, que es la Sociedad Latinoamericana de Tórax. Los objetivos de la clase, bueno, es definir a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, saber bien cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad y su prevalencia en Argentina. Segundo, una vez que tenemos el diagnóstico, poder valorar la severidad de la enfermedad según las diferentes guías, que vamos a ver cómo uno puede valorar a esta enfermedad. Analizar los diferentes fenotipos y tratamientos según las guías actuales, es decir, cómo se manifiesta esta enfermedad, ahora vamos a ver según cada persona. Y definir el tratamiento finalmente, no solo en la fase estable de la enfermedad, sino también cuando el paciente tiene exacerbaciones de su EPOC. Que eso también, bueno, ustedes lo van a ver por ahí, lo que hagan guardias y demás, cómo es el manejo de esta patología cuando está exacerbada. Y finalmente le voy a nombrar lo que se sabe hasta ahora del impacto del coronavirus, o sea, el COVID-19, SARS-CoV-2, en pacientes con EPOC. Entonces, lo primero que empezamos siempre es definiendo la enfermedad. ¿Sí? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad frecuente, prevenible y tratable. Prevenible, por supuesto, sabemos que hay factores de riesgo que predisponen a desarrollar EPOC, sobre todo lo que es el tabaquismo, exposición a humo de leña y otros tipos de exposiciones que vamos a ver más adelante. Y tratable quiere decir que una vez diagnosticada uno puede tratar al paciente para mejorar su calidad de vida. Se caracteriza por síntomas respiratorios, que ya vamos a ver cuáles son los más frecuentes, y esto es lo más importante, la limitación del flujo aéreo persistente, es decir, mediante la espirometría nosotros hacemos o confirmamos el diagnóstico de EPOC, y esa limitación, es decir, esa disminución del FB1 que vamos a ver ahora, tiene que ser persistente, es decir, el paciente no tiene que tener una variabilidad en ese FB1, porque si no ya estaríamos hablando de lo que es el asma, ¿sí? Que tiene esa variabilidad, o sea, puede ser reversible. En este caso no, es persistente esa limitación. Y se debe principalmente a anomalías de las vías respiratorias o alveolares, causadas generalmente, como dije, por una exposición importante a partículas o gases nocivos, que el tabaquismo es lo más común, lo más frecuente. Esta limitación crónica, ¿sí? Porque se tiene que mantener en el tiempo y ser persistente, es producida por una combinación de enfermedad de vía aérea pequeña, por ejemplo, una bronquiolitis obstructiva, y la destrucción del parénquima al enfisema. ¿Sí? Entonces, este es un concepto muy importante que surgió hace un par de años de lo que es la EPOC, y tener en cuenta que es una enfermedad heterogénea. ¿Qué quiere decir? Y fíjense que las imágenes lo dicen todo. Fíjense cómo el FB1, o sea, la capacidad de estos pacientes, es muy variable, ¿sí? Pero sin embargo, los síntomas y cómo se encuentran en cuanto a la rehabilitación respiratoria de estos pacientes también es muy diferente, y no siempre se correlaciona con el FB1, ¿sí? Es decir, fíjense, esta mujer, esta abuelita, tiene un FB1 de 30% nomás, pero fíjense cómo o sea, hace una buena rehabilitación y es capaz de llevar a cabo probablemente una vida normal, y hace, bueno, cualquier tipo de actividad física. Fíjense, este paciente tiene un F1 de 60, o sea, el doble de esta abuelita, pero fíjense que el paciente ya está con oxigenoterapia domiciliaria, o sea, cómo el impacto de la enfermedad es distinta, probablemente, además de que existan factores de riesgo asociados o comorbilidades que pueden hacer que el paciente sea un paciente distinto. También puede haber alteraciones diferentes en cuanto a la estructura pulmonar, es decir, probablemente este paciente tenga un poco más de enfisema o destrucción del parénquima pulmonar, más de que esta persona, ¿sí? Pero fíjense cómo el impacto de la enfermedad es distinta en cada uno. Y fíjense esta mujer que tiene un F1 80%, que es bien, y lleva a cabo una vida totalmente normal.
Entonces, perdón. La etiología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede ser, obviamente, el tabaquismo y contaminantes externos, que es lo más común. También hay que tener en cuenta lo que es el humo de leña, que también nosotros acá en nuestra zona vemos mucho, sobre todo en pacientes que viven en el campo o en el interior, donde tienen una exposición muy prolongada, habitualmente es más de 20 años de exposición, y quizás el paciente te dice que nunca en su vida fumó o que tiene un antecedente de tabaquismo muy leve, o inclusive también tabaquistas pasivos pueden ser que desarrollen la enfermedad, porque claramente hay factores del huésped que hacen que puedas o no tener EPOC, ¿sí? Por eso sabemos que no todos los tabaquistas van a desarrollar la enfermedad, ¿sí? La patología, entonces, hay un deterioro del desarrollo de los pulmones, pueden tener un deterioro acelerado, eso depende de cada persona, pueden tener antecedentes de lesiones pulmonares previas o inflamación pulmonar y sistémica, ¿sí? A nivel hematopatológico se encuentran, como dijimos, enfisemas, efectos sistémicos y trastornos o anomalías de las vías respiratorias, perdón, de las vías aéreas. Y lo que le digo es esto, que uno siempre cuando habla de POC tiene que saber que no es una enfermedad que está limitada solamente a los pulmones, sino que tiene un compromiso sistémico. O sea, habitualmente el paciente no se presenta solo con EPOC, sino que está asociado a depresión, puede tener pérdida de peso, atrofia muscular, puede estar asociado a otras enfermedades cardiovasculares, anomalías en la médula ósea, osteoporosis severa, ¿sí? Son pacientes que tienen siempre, habitualmente, más de una enfermedad en la mayoría de los casos, más del 80% de los casos. Y se caracteriza por eso, por las manifestaciones clínicas, que vamos a ver ahora, más la limitación al flujo aéreo que nosotros tenemos que confirmar con una espirometría. Esto es un poco de la epidemiología a nivel del país, que este es el EPOCAR, que es un estudio que se hizo en Argentina para ver la prevalencia de EPOC a través de encuestas, fíjense, acá en resultados, los marcos, y la prevalencia de EPOC fue del 14,5%. Pero cuando hicieron un análisis, determinaron que existe un subdiagnóstico del 77%, ¿sí? O sea, que hay un 77% de pacientes que podrían tener EPOC y no están diagnosticados, ¿sí? Y un error en el tratamiento, perdón, en el diagnóstico del 60%, es decir, que hay muchos médicos, digamos, que realizan mal el diagnóstico de EPOC, ya sea porque se trata de otra patología que tenga los mismos síntomas, o la mayoría no accede a una espirometría para hacer el diagnóstico de confirmación, que eso nos pasa mucho, pacientes que dicen, no, doctora, yo tengo POC, ¿y quién le hizo el diagnóstico? Bueno, y no saben, o nunca se hicieron una espirometría, o capaz que tienen un overlap, o un asma, u otros problemas respiratorios, y son catalogados como EPOC. ¿Qué factores influyen en el desarrollo? Como dijimos, las personas no tabaquistas pueden desarrollar EPOC por otros factores u otro tipo de exposiciones, y no todas las personas que fuman van a desarrollar EPOC, o sea que claramente existe una susceptibilidad individual. ¿Cuáles son estos factores? El bajo nivel socioeconómico, bajo peso al nacer, alteración en el desarrollo de pulmón, mayor predisposición a infecciones respiratorias, los factores genéticos, que es el déficit de alfa-1 antitripsina, edad, sexo, presencia de otras enfermedades respiratorias como asma, bronquitis crónica o infecciones como tuberculosis, HIV. Y con respecto a lo que es el déficit alfa-1, siempre se recomienda que todos los pacientes con EPOC deben tener al menos una vez el dosaje alfa-1, porque eso predispone a tener EPOC por déficit alfa-1, pero generalmente son pacientes mucho más jóvenes o que tienen antecedente de tabaquismo muy leve, y uno tiene una tomografía con mucha alteración a nivel tomográfico, o sea, mucho enfisema, o tiene mucha limitación al flujo aéreo. Entonces, con respecto al diagnóstico, como dije anteriormente, necesitamos de factores, o sea, de indicadores clínicos, es decir, todos los síntomas y los antecedentes que tiene el paciente, y siempre avalados por lo que es la espirometría. Dentro de los indicadores clínicos, obviamente la disnea es el síntoma más común, y fíjense las características que tiene la disnea. Habitualmente es progresiva, el paciente ya refiere un tiempo prolongado de síntomas, empeora con el ejercicio, o sea, cuando el paciente hace algún esfuerzo, persiste, no mejora, puede tener asociado tos crónica. La tos puede o no ser productiva, habitualmente
ellos te dicen, tengo mucha tos, expectoración con flema, pero habitualmente los que fuman mucho lo tienen desde siempre. Pueden tener sibilancias asociadas, producción crónica de esputo, ¿sí? O infecciones frecuentes, que eso también te dicen los pacientes, no, siempre todos los años tengo 2 o 3 veces bronquitis, o me dicen que tengo neumonía, o me diagnostican, o me dan antibióticos, y eso, ese interrogatorio es importante hacerlo. Obviamente los factores de riesgo siempre preguntar exposición no solo a humo de tabaco, sino también a humo de leña, polvos, vapores, gases, dónde trabajó, ¿sí? Los factores asociados al huésped, como dijimos anteriormente, y los antecedentes familiares también son importantes, ¿sí? Y confirmamos el diagnóstico mediante el examen funcional respiratorio o la espirometría. Lo primero que uno tiene que ver en la espirometría, o sea, habitualmente son 3 valores que siempre tenemos que ver. La relación del FV1 y capacidad vital forzada, que ese es lo primero que tenemos que ver para ver si el paciente tiene una obstrucción, siempre medido en postbroncodilatador, tiene que ser menos de 0,70 o 70, que eso quiere decir que él tiene una obstrucción, ¿sí? Y después miramos el FV1 solo para ver el grado, ahora vamos a ver más adelante igual, el grado, o sea, si es leve, moderado, severo o muy severo, ¿sí? Y después, bueno, la capacidad vital que puede estar disminuida o no. Fíjense, esta es la curva, flujo-volumen, que es lo que nosotros vemos habitualmente en el espirómetro. Todo esto que está acá abajo, o sea, el volumen total, es lo que nos da la capacidad vital forzada del paciente, o sea, el total de aire que el paciente puede sacar habitualmente en 6 segundos, que ronda aproximadamente entre los 4 y los 5 litros, según obviamente una tabla que se saca según el sexo, la edad, el peso, la talla y demás, pero aproximadamente es de 4 litros, ¿sí? Esto está medido en litros. Entonces, la capacidad vital forzada, o sea, es todo lo que él puede sacar después de una aspiración forzada, es más o menos 4 litros. De estos 4 litros, en el primer segundo, tiene que sacar en lo posible más del 80%, o sea, el F1, que significa volumen expiratorio forzado, en el primer segundo tiene que sacar de estos 4 litros el 80%, ¿sí? Y eso es lo que mide la severidad. Y cuando uno hace la relación, obviamente si se trata de obstructivo, normal o restrictivo. Cuando es menos de 0,70 o 70, acuérdense que es un patrón obstructivo y después, según lo que él saca en el primer segundo, es lo que nos va a dar la severidad. ¿Se entiende hasta acá? Sí, doctora. Sí, bien. Bueno, entonces hay muchos en cuanto a la clínica o al diagnóstico precoz o para hacer como esos screening, como llaman. Existen muchos cuestionarios donde uno en atención primaria de la salud o estando en consultorios cuando no es especialista puede tener, inclusive los pacientes pueden tener disponibilidad en las páginas, digamos, son cuestionarios para detección de POC. Fíjense, este es el CODE que es hecho en Argentina que van marcando, ¿viste? Tiene sexo, o sea, si es el sexo masculino, si tiene más de 50 años, si fumó más de 30 paquetes años, que acá le saca la fórmula cómo hacer, que es la cantidad de cigarrillos por día, por años de fumador sobre 20, que es una constante. Acuérdense que esto es un índice, no es que fuma 30 paquetes o más en un año, porque claramente es mucho más. Si siente falta de aire cuando hace algún esfuerzo, si tiene tos, si tiene flema, y según el cálculo que le da, si le da 4 puntos o más, le sugiere al paciente o al médico que envíe a hacer una espirometría para hacer el diagnóstico de POC probable, ¿sí? Con respecto a los diagnósticos diferenciales, que esto también ya venimos hablando un poco, es muy importante cuando uno hace el interrogatorio entonces y la clínica también tener en cuenta otras enfermedades que pueden tener síntomas similares. Sí, acuérdense que la EPOC habitualmente empieza en edad media de la vida, 50, 60 años. Los síntomas son progresivos, crónicos, el paciente tiene en la mayoría de los casos algún antecedente de exposición, sí, pero también tienen que considerar ustedes la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en no fumadores, acuérdense, no todo es cigarrillo. El asma, que es otro de los diagnósticos más comunes diferenciales, que habitualmente el paciente empieza mucho más jóvenes, no siempre, en edades más tempranas de la vida. Los síntomas son muy variables, que eso es lo que le hace diferenciar del EPOC. Es decir, hay momentos del año donde el paciente está muy bien de los síntomas y otros momentos que
los síntomas son mucho más severos y empeoran. El paciente tiene antecedentes de alergia, rinitis, eczema de contacto u otro tipo de alergia o antecedentes familiares, inclusive de asma en la familia. La insuficiencia cardíaca también es otro de los diagnósticos diferenciales que es muy difícil, sobre todo cuando los pacientes están internados, cuando vienen exacerbados, digamos, porque como yo le había dicho, más del 80% tiene alguna otra enfermedad y la mayoría es enfermedad cardiovascular, pues son pacientes grandes, ¿sí? Y que el cigarrillo también afecta a la parte cardiovascular. Entonces, en esos casos uno hace el tratamiento y obviamente en la clínica, en la evolución y cómo responde, hace el diagnóstico diferencial. Las bronquiectasias, que también creo que le había comentado en la clase anterior, que son como las dilataciones de los bronquios, que habitualmente son infecciosas o quedan secuelares de alguna otra causa de lesión pulmonar. También el paciente tiene tos, expectoración, puede tener una espirometría con obstrucción claramente, pero en ese caso hay que hacer, fíjense, un estudio por imágenes donde nos da el diagnóstico de las bronquiectasias. Fíjense en esta tomografía axial computada donde se ven todas las dilataciones bronquiales. Esto obviamente no es enfisema ni característico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero estos pacientes pueden tener, ojo, pueden tener una espirometría con una obstrucción fija al flujo aéreo, ¿sí? Asociado a estas bronquiectasias. Estos pacientes tienen habitualmente mucha tos y expectoración purulenta y hacen como infecciones a repetición. Eso es más común. La tuberculosis, bueno, que ustedes ya saben más o menos la clínica, la bronquiolitis obliterante también es mucho más frecuente cuando son más jóvenes, antecedentes de otras enfermedades autoinmunes o exposición aguda a algún humo, intoxicación aguda, por ejemplo, algún incendio o algo, quedan con una bronquiolitis obliterante, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hacemos el diagnóstico de POC, ¿se acuerdan? Con síntomas más la espirometría que nos confirma, nosotros hacemos el diagnóstico de POC. Y ahora pasa a la segunda parte, que era el otro objetivo, que era la valoración de la enfermedad, es decir, cómo impacta esta enfermedad en cada paciente. Y como vimos en la primera diapositiva, cada paciente tiene un impacto diferente de la enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros valoramos y medimos ese impacto? Mediante los síntomas, que vamos a ver las distintas escalas que hay, sobre todo la de disnea que ya conocen, y el cuestionario CAT. La espirometría, según el FE1, como dijimos, si puede ser leve, moderada, severa, muy severa. El riesgo que tenga el paciente de exacerbación, es decir, cuántas exacerbaciones anuales habitualmente hace el paciente, porque hay pacientes que no exacerban nunca y otros pacientes que se internan o tienen exacerbaciones más de 2 o 3 veces por año. Y esos pacientes que exacerban muy, muy frecuentemente, que ahora vamos a ver cómo se define la exacerbación, son pacientes que tienen más riesgo que su F1 después de cada exacerbación baje un poco más, ¿sí? Entonces la evolución va a ser distinta. Y por último, también lo que nos da es, como dijimos, las comorbilidades. Por ejemplo, puede tener un F1 muy bien, pero muy bueno, digamos, o leve, pero el paciente tiene, qué sé yo, obesidad, tiene insuficiencia cardíaca o tiene otra comorbilidad que hace que le condicione su calidad de vida. Entonces, la valoración de los síntomas, esto es lo que le dije, que es lo que es los grados de disnea que ustedes ya conocen, y el cuestionario CAT, ¿sí? Que lo que hace es medir según una puntuación que va del 0 al 5 en cada preguntita, como ustedes ven acá, y se otorga un puntaje que habitualmente es de 10 o más, el paciente tiene muchos síntomas, o menos de 10, el paciente tiene síntomas escasos, ¿sí? Entonces, fíjense, si nunca tosió, o sea, evalúa la tos, la presencia de flema, la opresión en el pecho, la disnea a esfuerzos, ¿sí? La disnea cuando hacen actividades domésticas, si se sienten seguros al salir de su casa, ¿sí? Si duerme sin problema o si tiene mucha o poca energía. Todo eso evalúa este cuestionario y según esto le otorga un puntaje según los síntomas. Con respecto al otro punto de valoración de la enfermedad, que es la espirometría, como ya dijimos hoy, según el EFB1, que es lo otro que tenemos que ver después de esta relación que nos confirma la obstrucción, es leve cuando el F1 es más del 80%, ¿sí? O sea, ¿qué significaba que sea el F1 más del 80%? ¿Cómo lo leen a esto? Que expira el 80% del volumen en el primer segundo. Exacto. Su volumen, su capacidad pulmonar total
el 80% lo expulsan en el primer segundo, ¿sí? Moderada es de 50 a 80, severas de 30 a 50 y muy severas menos del 30%. Y otro de los factores que hay que ver es el riesgo de exacerbaciones, como dijimos, cómo se define una exacerbación. O sea, eso es muy importante definir para nosotros porque hay veces que quizás el paciente no tiene exacerbaciones, sino que claramente no cumple la medicación, no tiene síntomas asociados a su enfermedad, pero no cumple los criterios de exacerbación. Entonces, es un episodio agudo donde los síntomas que habitualmente el paciente los tiene hace mucho tiempo se agravan, ¿sí? De un día para otro o en el transcurso de la semana, ¿sí? Em, Habitualmente el factor pronóstico de las exacerbaciones frecuentes, como ya dije, son 2 o más por año, ¿sí? Y el riesgo también de exacerbar se incrementa a medida que se agrava el F1. O sea, habitualmente los pacientes que tienen un F1 más deteriorado son los que exacerban más frecuentemente. Y también el hecho que el paciente necesite hospitalizarse en cada exacerbación también le da como un pronóstico más severo al paciente, ¿sí? Hay exacerbaciones que pueden cursar en forma ambulatoria, pero si el paciente necesita internarse, sí es un factor de mal pronóstico. Y esta es una evaluación combinada que proponen las guías GOL. O sea, la evaluación combinada proponen tanto las guías GOL, que es la americana, y la guía española, que es la CEPAR. La evaluación combinada que propone la guía GOL lo divide, fíjense, esta cuadrícula donde ustedes tienen en 4 grupos, según todo lo que estuvimos viendo anteriormente, según los síntomas del paciente y según cuánto exacerba, ¿sí? Fíjense, le da un grupo A, B, C o D. Y según este grupo donde está el paciente, las guías lo que hacen es proponer un tratamiento más individualizado, ¿sí? Y todo esto está hecho ¿por qué? Por la heterogeneidad de la enfermedad, como dije en el primer slide. O sea, al ser una enfermedad que impacta muy diferente en cada paciente, se necesita hacer esta fenotipificación o esta clasificación para nosotros poder saber qué tratamiento le damos al paciente. Entonces, fíjense, el grupo A son pacientes que tienen pocos síntomas, según el cuestionario que vimos, que es el CAT menos de 10, poquitos síntomas y casi no exacerba nada, o sea, que es un paciente con, se puede decir que es un paciente leve, ¿sí? El B ya son pacientes muy sintomáticos, pero que no exacerban mucho, ¿sí? Entonces a esto se le puede agregar algún otro tipo de medicación para controlar los síntomas. El C son pacientes poco sintomáticos, pero que tienen muchas exacerbaciones, y las exacerbaciones son 2 ambulatorias o cuando necesitan al menos una hospitalización anual. Y el D sí ya es el paciente como más severo porque tiene muchos síntomas y tienen muchas exacerbaciones anuales. Y bueno, esto del GOL, o sea, GOL 1, 2, 3 y 4, según el F1, como que lo deja apartado de los grupos, justamente, acuérdense del primer slide por esto, que hay pacientes que tienen muy buen F1, pero quizás tienen muchos síntomas y tienen muchas exacerbaciones y bueno, no entran en el grupo, ¿sí? Y esto es la, la fenotipificación o la clasificación que propone la guía española, ¿sí? Que lo que hace la guía española, bueno, es prácticamente lo mismo porque fenotipifica, o sea, los clasifica también para darle un tratamiento más dirigido a los pacientes. Y ellos lo dividen, fíjense, en agudizador, no agudizador, o tipo enfisematoso o bronquíticos crónicos, que si uno se pone a ver, los bronquíticos crónicos son los que más síntomas tienen. Y los enfisematosos, bueno, también tienen, pero más disnea que bronquitis. Y lo dividen en no agudizador y agudizador, ¿sí? Y lo que ellos también agregan, que es muy importante que ustedes conozcan, es el overlap. O sea, overlap significa síndrome de superposición, o sea, cuando las dos enfermedades, asma y EPOC, que son las dos enfermedades obstructivas, se superponen, ¿sí? O sea, pacientes quizás que a los 45, 50 años progresa su disnea, pero uno le empieza a interrogar y el paciente a los 20 años tiene diagnóstico de rinitis, alergia, asma, tuvo broncoespasmo cuando era joven, entonces se superponen esas dos enfermedades. Que ahora vamos a ver cómo se define, que está acá. Esta es la definición de ACOS, o síndrome de solapamiento, superposición asma-EPOC, overlap, todas esas formas de llamarlo está bien. Fíjense, son pacientes mucho más jóvenes que tienen antecedente de tabaquismo,
tienen una espirometría con una obstrucción fija, o sea, porque tienen una relación de FEV1 y capacidad vital menos del 70% después de la prueba postbroncodilatadora. Y si tiene diagnóstico previo de asma, bueno, es mucho más fácil hacer el diagnóstico de ACOS o de síndrome de superposición. Ahora, si el paciente no tiene antecedente de asma y cumple con todos estos criterios, entonces ahí nosotros tenemos que seguir haciendo o investigando si se trata o no de un asma, que eso vemos, bueno, después cuando veamos asma vamos a ver cómo se hace el diagnóstico, pero tiene que ser con una prueba broncodilatadora positiva, o sea, más del 15% de 400 mililitros, y también la eosinofilia en sangre periférica nos puede ayudar, más de 300, ¿sí? Eso nos habla de que hay alguna base alérgica. Con respecto a la última, ¿se acuerdan la última parte dentro de la valoración? Teníamos las comorbilidades, ¿sí? Entonces, como dijimos, la EPOC habitualmente no se presenta sola, son pacientes que tienen muchas otras enfermedades y las comorbilidades son muchas, ¿sí? Y esas enfermedades a su vez pueden tener repercusión dentro del curso evolutivo de la POC y también de los síntomas. Y como dijimos, la insuficiencia cardíaca, bueno, el cáncer de pulmón, ¿sí? Otras enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis, la depresión y ansiedad es sumamente frecuente, sobre todo en mujeres con EPOC, y son habitualmente pacientes que siguen fumando activamente y es muy difícil hacer la cesación tabáquica. El reflujo gastroesofágico también se asocia a aumento de las exacerbaciones, ¿sí? Al igual que el mal control del asma, eso ya vamos a ver después. Así que es muy importante tratar, digamos, de determinar las comorbilidades porque siempre nosotros, si queremos tener un buen control de la EPOC, tenemos que saber también estas otras enfermedades para poder tratarlas, porque si no tratamos una, probablemente la otra no podamos tratarla. Con respecto al tratamiento, como para ir finalizando, eh, es muy importante saber que existen, o sea, los fármacos son los mismos, ¿no? Pero la fase en que se encuentra el paciente es muy importante determinar si el paciente está en una fase estable, ¿sí? O está exacerbado, que eso vamos a dividir bien. Ahora aparte va a ser lo que es el tratamiento de la exacerbación. Y también que existen dos tipos de tratamiento, todo lo que sea fármacos y todo lo que sea no farmacológico. Acuérdense que los pacientes, de vuelta, vuelvo a repetir, son pacientes que tienen otras comorbilidades como la depresión, la ansiedad, puede haber obesidad, entonces uno tiene que hacer tratamiento no farmacológico en este caso, apoyos con psiquiatras, psicoterapia, actividad física, toda la parte de rehabilitación también es sumamente importante. Bueno, y después obviamente la vacunación y demás, que eso también vamos a ver. Entonces, lo primero es la fase estable, ¿sí? Fíjense que esta imagen resume todo lo que es el tratamiento en la fase estable. Primero, o sea, lo primero que uno tiene que hacer, fume o no el paciente, es que, o sea, la cesación tabáquica o el consejo de que el paciente deje de fumar o que nunca fume si tiene diagnóstico de POC por otra causa, ¿sí? Entonces, nunca, o sea, el cigarrillo el peor enemigo. La parte de rehabilitación o el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico que lo ven acá, que esto hay, bueno, miles de dispositivos, miles de formas de suministrar los distintos medicamentos, pero es importante que ustedes sepan algunas cosas particulares en cuanto al tratamiento. Los objetivos del tratamiento en general es reducir los síntomas o por lo menos aliviar. Hay síntomas que los pacientes tienen que saber que no se le van a ir, sobre todo aquellos pacientes que tienen enfisema, o sea, la disnea asociada con enfisema y demás, que uno puede mejorar, pero habitualmente no se van los síntomas porque el daño del pulmón ya está, digamos, ¿sí? Disminuir la frecuencia y gravedad de las exacerbaciones, es decir, que el paciente no exacerbe frecuentemente, pues sabemos que esto le da como un pronóstico más bajo. Y mejorar la tolerancia al ejercicio y el estado de salud, y eso se trata con la psicoterapia y obviamente la rehabilitación. Y lo más importante que ustedes siempre tienen que hablar con el paciente es que ningún fármaco modifica a largo plazo el deterioro de la función pulmonar, ¿sí? El único que modifica, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que el único que va a frenar que su FEV1, o sea, su capacidad pulmonar, no siga bajando a lo largo del tiempo es que él deje de fumar, ¿sí? Entonces esto es re importante que sepan los pacientes. Los fármacos existen. Los broncodilatadores, que esto tienen que grabarse bien en la cabeza. Los broncodilatadores son la base del tratamiento para la EPOC.
Y los corticoides inhalatorios son la base del tratamiento Recording para stopped. el asma, ¿sí? ¿Me siguen escuchando, no? ¿Bien? Sí, doctora. Sí, doc. Bien. Y los corticoides inhalatorios son la base del tratamiento para el asma. Antes, hace 2 o 3 años, los corticoides inhalatorios se usaban en todos los pacientes con EPOC, ¿sí? Pero después salieron algunos estudios que hablan de que los pacientes con EPOC no necesitan corticoide inhalatorio y en algunos casos hay riesgo de que los pacientes hagan neumonía asociado al uso de corticoides inhalatorios. Entonces vamos a ver que está indicado en algunos casos nada más. La base del tratamiento son siempre los broncodilatadores. Sí, los broncodilatadores, acá ustedes tienen todas las Recording siglas in como progress. como, como se dicen, ¿sí? Los agonistas beta adrenérgicos, la acción corta, que todos conocen el salbutamol, que nosotros le decimos SABA, acción prolongada, ¿sí? Que son los LABA. Después tenemos los antimuscarínicos o anticolinérgicos, también de acción corta, el ipratropio, que son los que más comúnmente usamos, sobre todo en la guardia, y los que más hay, digamos, en la salud pública, que es el salbutamol e ipratropio. Y los de acción prolongada son los LAMA, ¿sí? Estos son todos siglas en inglés, que son los tiotropios, el licopirronio y aclidinio, ¿sí? Umeclidinio también hay. Y los corticoides inhalatorios también son los que frecuentemente hay en salud pública, lo que tienen por ahí más acceso, el huesonil, fluticasona, beclometasona y mometasona. Las metilsantinas, que son aminofilinas o teofilinas, que prácticamente ya se dejaron de usar en EPOC porque tienen muchos efectos cardiovasculares, y los inhibidores de fosfodiesterasa 4, que es el roflumilaz, que se usan para pacientes ya en Gol D, ¿sí? El último estadio cuando ya no funcionan otros tratamientos. Entonces, como yo le dije, la combinación o la evaluación combinada era justamente para, según cada grupo, qué medicamentos dar, ¿sí? Entonces, el grupo A siempre se empieza con un LAMA o un LABA, ¿sí? O un broncodilatador solo. Ya el grupo B, como tiene muchos síntomas, ya tienen más tos, expectoración, bronquitis, acá se puede asociar 2 broncodilatadores o también, en algunos casos, si persisten los síntomas, se puede agregar un corticoide inhalatorio, ¿sí? Que eso es, como yo dije anteriormente, siempre la base son los broncodilatadores. Fíjense, el grupo C ya son pacientes muy exacerbadores, aunque tengan pocos síntomas, ya se agrega los corticoides inhalatorios, pero siempre probando LAMA y LABA antes. Y el de ella, bueno, tiene habitualmente triple terapia, LAMA, LABA, corticoides, ¿sí? Acá se puede ver, si son muy exacerbadores, se puede ver, considerar utilizar otros tratamientos como el roflumilaz que dije y la citromicina, ¿sí? Pero en general tienen que saber que en todos la base son los broncodilatadores, tanto o anticolinérgicos o beta adrenérgicos, LAMA o LABA, ¿sí? Y los corticoides, si son muy exacerbadores o si tienen muchos síntomas, se pueden beneficiar con los corticoides inhalatorios. Entonces, los dispositivos, como le dije, son miles, o sea, hay muchas formas de administrar y las formas de presentación son distintas. Y lo más importante, como son habitualmente personas mayores, que queda mejor a cada enfermo. Y eso es sumamente importante porque nosotros le podemos indicar una cosa y bueno, si después no pueden hacer o no lo saben hacer, es como que si no estuviesen haciendo tratamiento. Entonces es muy importante elegir el tratamiento y también el dispositivo, ¿sí? Y siempre observar cómo hace, o hay veces que a los abuelitos le hacen los inhaladores con la aerocámara y le hace algún cuidador o algún familiar, poder ver cómo es la técnica que utilizan, porque si no, no sirve de nada el tratamiento. Entonces, como dijimos, los broncodilatadores son la base del tratamiento de la POC estable, que son los LABA y los LAMA, ¿sí? De acción prolongada. Nivel de evidencia A, ¿sí? Bueno, iniciar un solo broncodilatador de acción prolongada o doble, ¿sí? Nivel de evidencia A según el grupo donde esté. Siempre el medicamento debe ser inhalatorio, o sea, siempre se prefiere el medicamento inhalatorio antes que los vía oral, que lo único que hay es las teofilinas y demás que ya no se usan más, como se evidencia
en el último punto el tema del uso de las teofilinas, ¿sí? Al menos que no se te cuente con otra medicación. Y los corticoides inhalatorios, lo que ya dije, mejora los síntomas, calidad de vida, reduce el riesgo de exacerbaciones, pero fíjense las indicaciones, cuando el F1 está muy bajo, o los pacientes son muy sintomáticos y no mejoran con la medicación previa, o son muy exacerbadores, porque no mejora la declinación del F1 ni la mortalidad en los pacientes con EPOC. Eso es lo que se vio, por eso se modificó el tratamiento. Y lo más importante es que incrementa el riesgo de neumonía. Obviamente que el riesgo de neumonía está asociado a la dosis de corticoide inhalatorio. Si le damos dosis baja, no pasa nada. Y lo que se vio es que aumenta con la fluticasona más de un microgramo por día, ¿sí? Estos son todos esto para que ustedes tengan nomás, nos vamos a repasar obviamente, son los distintos broncodilatadores, la presentación y la dosis recomendada. El tratamiento combinado, a veces vienen los LAMA o LABA solo o también vienen asociados, la mayoría de las veces vienen asociados, ¿sí? Estas son todas las asociaciones que pueden ver acá, que tampoco es importante que sepan, sí, que con que sepan que el tratamiento son los broncodilatadores de acción prolongada ya es suficiente. Siempre asociado es mejor, ¿sí? Porque disminuye el riesgo de la exacerbación y mejora el FV1. También tenemos el tratamiento combinado de LABA o LAMA, o sea, de un broncodilatador de acción prolongada con corticoide inhalatorio, como dijimos, y también dijimos en qué momento dar, ¿sí? Y estos son los otros que ya nombramos, que son las teofilinas, que es vía oral, pero que no se usan o se prefieren no usar. Los macrólidos, que es por ejemplo la citromicina o la eritromicina, esos se acuerdan que estaba en el gol D, o sea, el paciente ya que tiene triple terapia inhalatoria, sigue exacerbando frecuentemente, se le puede dar. El tema con los macrólidos es que tienen, o sea, siempre uno tiene que evaluar la ototoxicidad y la cardiotoxicidad, ¿sí? Porque suelen problemar el QT, entonces hay que hacerle un electro previo y un estudio eh, con audiometría previa para que no se vean afectados esos dos factores, ¿sí? Los inhibidores de la fosfodiesterasa, que ya también ya dije, está indicado ya en el GOLDE, que disminuye el riesgo de exacerbaciones, y la N-acetilcisteína, que es algo muy común que vemos en la práctica, que todos usan el famoso ACMUC o Broncolium, no hay evidencia que mejore la calidad de vida, ¿sí? Pero podría reducir el riesgo de exacerbaciones en pacientes con bronquitis crónica. Lo que la N-acetilcisteína es como un mucolítico, ¿sí? Para los que no conocen. Y otro tratamiento, obviamente, tenemos, si determinamos que el paciente tiene un déficit alfa 1, el reemplazo de la enzima, pero que no siempre está indicado. Si el paciente además tiene una hipertensión pulmonar secundaria a su enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tampoco hay fármacos que se recomienden, solamente tratamiento con oxigenoterapia si cumple criterio. Los antitusígenos no están recomendados y bueno, los opioides tampoco. Y el tratamiento no farmacológico también lo nombramos, es todo lo que sea. Cesación tabáquica, educación, rehabilitación, vacunación, nutrición, cuidados paliativos o terminal. Acuérdense que hay pacientes que tienen EPOC en fase terminal, ¿sí? Deben recibir cuidados en relación a esto, haciendo tratamiento, obviamente, si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, darle oxígeno si necesita. Si está hipercápnico, darle algún dispositivo también que mejore la hipercapnia, que en ese caso sería la ventilación no invasiva. Y también existen técnicas broncoscópicas o quirúrgicas que en algunos pacientes, no en todos, está indicado como para tratar el enfisema, ¿sí? Entonces, la prevención, como dijimos, la clave, acuérdense siempre la sensación tabáquica, ¿sí? Sobre todo si el paciente es tabaquista activo. Y la vacunación para gripe, neumonía y la antineumocócica, y ahora, por supuesto, seguramente agregarían para el COVID, seguramente. Y por último, para ir cerrando, es lo que es el tratamiento de la exacerbación. Como ustedes recuerdan bien, hay que diferenciar bien los tipos de pacientes, si estaban en una fase estable de la enfermedad o si estaban exacerbados. Esta definición también ya la vimos, que entonces es cuando hay un episodio agudo donde se agravan los síntomas que habitualmente el paciente ya venía teniendo hace mucho tiempo y hay variaciones diarias, ¿sí? Habitualmente se dan en las últimas semanas, en los últimos días, ¿sí?
de la consulta. La causa más frecuente de las exageraciones son las infecciones, ¿sí? No siempre son las infecciones, pueden ser obviamente infecciones bacterianas o virales, lo más común habitualmente que sean virales, pero es importante determinar. El objetivo es obviamente reducir al mínimo la repercusión negativa que vaya a tener la exageración, es decir, determinar si está exacerbado y tratarlo para que el paciente no llegue a la internación y prevenir obviamente que el paciente en un futuro no tenga más estos episodios. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de paciente, que son pacientes por ahí que vienen y te dice, doctora, yo toda la vida tuve falta de aire hace 6 7 meses, más disnea que antes, entonces en esos pacientes hay que sospechar que no esté exacerbado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la gravedad, o sea, definir si nosotros le vamos a poder tratar en su casa al paciente, o sea, en forma ambulatoria, o si el paciente tiene criterio de internarse para hacerse ventilación no invasiva o oxígeno, ¿sí? Eso es sumamente importante en la primera evaluación. Entonces, ¿de qué depende esa evaluación? Obviamente, de lo que sienta el paciente, si está en insuficiencia respiratoria, si tiene neumonía en la radiografía de tórax, si tiene una alteración en el electro, el hemograma, si el paciente está muy anémico, si tiene signos de infección. eh, ¿Sí? Y en este contexto no se recomienda hacer una espirometría porque obviamente que no, la espirometría va a tener un F1 probablemente mucho más bajo de lo que tenga y además el paciente por todos los síntomas no va a poder hacer una buena espirometría, entonces no está recomendado hacer durante la exacerbación. Las indicaciones a cuando nosotros decimos, bueno, este paciente se va a quedar a recibir el tratamiento internado, ¿sí? Entonces, cuando los síntomas son muy graves, ¿sí? Está muy taquicárdico, muy taquipneico, mal patrón ventilatorio, ¿sí? Insuficiencia respiratoria aguda, aparición de signos como, por ejemplo, obviamente cianosis. Además, el paciente uno puede pensar que puede estar algo de tenga algo de sobrecarga, o sea, tenga edema de miembros inferiores. El paciente probablemente son pacientes de los que ya tienen diagnóstico previo, ellos ya te dicen, doctora, hace 5 días ya empecé a tomar mi corticoide, pero no mejoro. Bueno, esos pacientes ya tienen un tratamiento médico inicial al que no responden, o sea, probablemente le tengas que internar cuando tengan comorbilidades graves asociadas, sobre todo el tema de la arritmia, insuficiencia cardíaca, o que en la casa no pueda cumplir con la medicación, ¿sí? Eh, que tenga, bueno, la falta de aire, lo que ya dije, la preclínica, cambio en el estado mental, obviamente, que persiste hipoxémico o necesite ventilación no invasiva. La base de la exacerbación, acá también de vuelta, vienen los broncodilatadores, pero en este caso, ¿qué creen ustedes? ¿Que van a ser los broncodilatadores acción prolongada o acción corta? Acción corta porque Corta. Muy bien. Perdón, los broncodilatadores de acción corta, que ¿cómo se llamaban? ¿Cómo eran las siglas? ¿Se acuerdan? Saba. Muy bien. ¿Cuáles serían los que conocemos salbutamol. todos? Eso, No. salbutamol y el ipratropio, que sería el anticolinérgico de acción corta, ¿sí? El otro pilar del tratamiento de la exacerbación son acá sí los corticoides sistémicos, no inhalatorios, juegan un rol muy importante, ¿sí? Todos los pacientes con exacerbación tienen que tener entonces broncodilatadores de acción corta, corticoides sistémicos y los antibióticos en el caso que sea necesario, que ahora vamos a ver cuándo. Y el tema de la oxigenoterapia también es importante valorar. ¿Por qué? Porque habitualmente los pacientes con EPOC ya tienen una hipoxemia crónica, o sea, ellos están acostumbrados a tener un nivel de oxígeno un poco más bajo. Si nosotros, o sea, le damos oxígeno y oxigenoterapia y no es una oxigenoterapia controlada, o sea, es decir, uno le dice, ah, mira, tiene 92, bueno, subile, no sé, dale a 10 litros con mucho flujo, esos pacientes pueden después hacer una retención de CO2 porque su centro respiratorio como que ya está acostumbrado a una hipoxemia crónica. Si nosotros le damos mucho oxígeno, el centro respiratorio se suprime y empieza a retener CO2. Entonces es re importante evaluar bien qué pacientes tienen indicación de oxigenoterapia y la forma en que le vamos a dar, porque también puede pasar que el paciente ya venga con insuficiencia más hipercapnia
En ese caso, la oxigenoterapia con flujo alto tampoco está indicado, sino que está indicada la ventilación no invasiva con otro tipo de mascaritas, ¿sí? Entonces, el tema de la oxigenoterapia en EPOC tiene que ser controlada y evaluada previamente. Entonces, ¿qué dicen las guías? Los agonistas de acción corta, acuérdense, pueden ser en forma inhalatoria obviamente puede ser por nebulización o por cualquier dispositivo, en el caso que pueda hacerlo. Es mejor, digamos, algunos hablan de que hay una acción sinérgica haciendo los dos juntos, ¿sí? Los anticolinérgicos de acción corta y los beta-2 de acción corta, o sea, salbutamol y ipratropios juntos combinados. Con respecto a los corticoides sistémicos, eh, mejoran el FE1 y acortan el tiempo de recuperación, o sea, hacen que los pacientes se recuperen más rápido. Y el tiempo de cuando se van de alta, más o menos son entre 5 y 7 días, ¿sí? De corticoides sistémicos. Hay las guías españolas pueden proponer hasta 10 días, ¿sí? Eso siempre depende de cada paciente y cómo responden a la medicación. Los antibióticos, que me parece algo muy importante y que hay que empezar a hablar, es el uso irracional de antibióticos. Ustedes después, bueno, de la era del COVID van a ver, nuestro principal problema futuro va a ser las resistencias a los antibióticos que hay porque la gente, los médicos en realidad, y la gente también pues se automedica innecesariamente con antibióticos, ¿sí? Entonces, cuando están indicados, ¿cuándo estarían indicados? Cuando el paciente tiene signos de infección claramente, el paciente tiene fiebre, hay un aumento de la cantidad del esputo o cambian las características del esputo, es decir, se vuelve más verdoso, amarronado, obviamente hay neumonía por radiografía o exámenes físicos, ahí sí uno tiene que indicar antibióticos. Y si no, acuérdense que las causas de exacerbación son muchas y las infecciones, las virales también están presentes y las virales no se tratan con antibióticos, ¿sí? El uso de metilsantina no está recomendado porque puede producir muchos efectos adversos, sobre todo cardiovasculares. Y como dije, la ventilación puede ser no invasiva o invasiva. Obviamente la intubación está indicada en algunos pacientes cuando ya llegan muy deteriorados, o sea, con trastorno del sensorio, mal patrón ventilatorio y demás, o inestabilidad hemodinámica. Pero siempre, esto es importante también que tengan en cuenta, siempre se prefiere iniciar con una ventilación mecánica no invasiva, o sea, le pueden salvar la vida a un paciente con EPOC. Un paciente con EPOC que entra a ventilación mecánica es muy difícil que salga o va a ser muy difícil sacarlo. Pero si el paciente tiene indicación de ventilación mecánica no invasiva, antes uno puede probar unas horas previas antes de llegar a la ventilación invasiva, ¿sí? Que sería, no sé si alguna vez escucharon el CPAP o el BiPAP, esas serían las ventilaciones no invasivas. Entonces, oxigenoterapia, fíjense que el objetivo es la saturación, cómo cambia cada 88 a 92, ¿sí? O sea, nuestro objetivo es que el paciente sature esto o en este rango y también según lo que satura él habitualmente, ¿sí? Pero no lograr una saturación de 98% porque son pacientes que ya vienen con hipoxemia crónica, como le dije. Hay que hacer controles frecuentes del estado CO-base, sobre todo cuando se le pone oxígeno para que no pase, que es lo que dijimos, la hipercapnia, que el paciente no empiece a retener la CO2. Y considerar ventilación no invasiva cuando el paciente venga con hipoxemia más acidosis, o sea, una acidosis respiratoria, cuando tenga disnea, que tenga síntomas como de fatiga inminente de los músculos respiratorios, ¿sí? O que uno le ponga el oxígeno y a pesar de eso el paciente persiste hipoxémico. Entonces ahí tiene que pasar a BNI antes de llegar a la ventilación invasiva. La ventilación invasiva, que ya es la intubación, siempre, obviamente, cuando el paciente no tolera, porque la BNI es re difícil de tolerar, porque imagínense que es una máscara con una presión continua positiva. El paciente tiene incapacidad para eliminar secreciones, tiene inestabilidad hemodinámica, está confuso porque para la BNI se necesita que el paciente colabore mucho. Entonces, si el paciente no va a poder colaborar o tiene todos estos factores, directamente vamos a la ventilación invasiva, ¿sí? Entonces, los antibióticos, como ya dije anteriormente, los síntomas, cuándo dar los antibióticos, incremento de disnea, aumento de volumen de esputo o de la purulencia. Los gérmenes más comunes es el neumococo, Haemophilus, Moraxella y Pseudomonas. Y bueno,
obviamente que el tratamiento con antibióticos cuando tiene indicación reduce la mortalidad, ¿sí? Y bueno, acá abajo le puse lo que es la procalcitonina, que en realidad es un marcador que nos permite a nosotros, en pacientes internados, saber si necesita o no un antibiótico o hasta cuándo darle tratamiento antibiótico. Con respecto a todo lo que sea complementario, acuérdense que estos pacientes, de vuelta le vuelvo a repetir, son pacientes que tienen otras comorbilidades. Entonces, si el paciente viene con un EPOC exacerbado por neumonía, pero además está en insuficiencia cardíaca, obviamente el paciente hay que tratar la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Si sospechamos alguna arritmia, algún evento cardiovascular, la anticoagulación, o si el paciente tiene un reposo prolongado, la profilaxis con heparina. Aspectos nutricionales, hay pacientes que están muy desnutridos por su EPOC, porque acuérdense que es una enfermedad sistémica. Eh, Hay pacientes que necesitan, sobre todo tabaquistas muy severos y que siguen fumando, necesitan que se le empiece algún tratamiento de reemplazo nicotínico durante la internación, porque si no son capaces de, o sea, tienen su síndrome de abstinencia y es muy difícil de controlar, son capaces de escaparse del hospital para ir a fumar, nos ha pasado. Y el tema de la rehabilitación respiratoria, o sea, empezar la rehabilitación ya durante la internación, ¿sí? Eso es sumamente importante. Y por último, esta creo que es la última diapositiva, les prometo, es sobre COVID y EPOC. Esto es lo que se sabe, digamos, algunos estudios, hay miles de estudios de COVID asociados a factores de riesgo. Fíjense, no sé si escucharon hablar de los AC2, que son como los receptores que se encuentran en los tejidos y son los que son los receptores a los que tiene más susceptibilidad el virus. Y se determinó, fíjense que en pacientes fumadores activos y pacientes con EPOC, estos, o sea, los receptores, estos AC2, a donde se fija habitualmente el virus, tienen más receptores, o sea, tendrían mayor severidad, entre comillas, de infección, ¿sí? Fíjense, los EPOC o los EPOC asociados a tabaquismo activo son los que más concentraciones de los receptores AC2 tienen. Y con respecto a lo que es las complicaciones durante la internación por COVID, fíjense, si bien el número de pacientes es distinto acá, no miren los números absolutos, sino miren en porcentajes. ¿Sí? Fíjense que los pacientes con EPOC tuvieron mayor porcentaje de este porcentaje sería. No miren los números absolutos, pues son mucho menos el grupo de EPOC, por supuesto. El porcentaje, fíjense, es mucho mayor de shock séptico, de síndrome de estrés respiratorio, bueno, el agudo, ¿sí? Compromiso renal, ¿sí? Coagulación intravascular diseminada o la coinfección por bacterias u hongos, ¿sí? Es mucho más frecuente en pacientes con EPOC. Muy bien, ahora vamos a hacer dos casos clínicos rápido, como hicimos el viernes, ¿sí? A ver, ¿alguien que quiera leer? O pregunto yo. Leo, doctora, si le parece. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Facundo Min. Bueno, siempre los mismos igual. La idea es que puedan participar todos. Pero bueno, sí lee Facundo. Bien, paciente masculino de 60 años de edad con antecedente de tabaquismo, 40 paquetes al año, que refiere iniciar hace más de 6 meses con dinea clase funcional 2, tos y expectoración blanquecina, por lo que consulta. EF, Examen físico. examen físico, signos vitales conservados, saturación al 98% al aire ambiente, disminución de murmullo vesicular en ambos hemictórax. En las pirometrías tenemos un índice de fracción de eyección capacidad vital forzada del Acordate, 65. Facundo, Ah, es el F1 es volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre capacidad vital forzada. Esa sería la relación. ¿Te claro, sí, acordás? Sí, sí, bueno, sí, la relación disculpe. es de 65. ¿Cómo tenía que ser para definir una obstrucción? Menor del 70. Perfecto. Entonces, ese nos da el dato de que se trata de una Patrón obstrucción. obstructivo. Sí. Y después, ¿qué es lo que mirábamos? Después mirábamos otra vez el FEV1, que Ajá, el tenía F1, que que tenía fíjate, acá yo le puse en litros, que serían los valores absolutos, pero el que importa es el porcentaje, ¿sí? ¿Qué tenía que ser porcentaje es? menor a 80. Exacto.
Mayor a 80 es leve, entre 80 y 50 era. Moderados. Exacto, entonces tendría, ¿cómo definirías esta espirometría? Que presenta un patrón obstructivo moderado. Perfecto, muy bien, patrón obstructivo moderado. Y la capacidad vital forzada es normal, porque tiene que ser más de 80%, así que eso es nada normal, ¿sí? Sí. Y en la radiografía, alguien que quiera describir la radiografía que no sea Facundo. Hola. Facundo, solo vos estás. No, creo que hay más gente. Alguien que quiera, o decime vos, Facundo, qué ves en la radiografía. Puede ser que hay hiperclaridad en los campos pulmonares. Muy bien, hay un aumento en la radiolucidez pulmonar bilateral. Aumento de los espacios intercostales. Puede ser, sí, aumento de los espacios intercostales. ¿Qué más? Aumento del diámetro anteroposterior de altura. Bien, eso vemos más en la de perfil, ¿sí? Pero El, podría dia- estar vinculado, ¿sí? el ¿Qué diafragma otra está más cosa? aplanado, puede ser. Bien, aplanamiento del diafragma, bien. Son todos signos indirectos de atrapamiento aéreo, ¿sí? Que es característico de los pacientes con EPOC. Este paciente tiene entonces disnea, tos, expectoración blanquecina hace mucho tiempo, 6 meses o más. Tiene antecedente de tabaquismo importante y tiene esa espirometría. Entonces nosotros hacemos el diagnóstico de EPOC. EPOC, bien. Si bien no tenemos el CAT completo, con la disnea clase funcional 2 nosotros podríamos ponerlo en pacientes prácticamente, digamos, acuérdense, disnea clase funcional 1 o 2 o un CAT menor a 10, ya estaríamos en la cuadrícula, ¿se acuerdan? Del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Quieren volver? Pero le damos. A ver, acá. No, acá está la otra. Fíjense esta, ¿sí? Disnea clase funcional 0,1 en realidad, ¿sí? Sería más de 2, pero 2 entra todavía en esta, o CAT menor a 10 que no tenemos, entraría en este lado, ¿sí? Y aparentemente la paciente no refiere exacerbaciones en el último año, ¿sí? Porque ya viene hace más de 6 meses con los síntomas. No parece exacerbada. Entonces, ¿en qué grupo estaría? Grupo A. Grupo A. Muy bien. Entonces, vamos al tratamiento. ¿Qué tratamiento iniciarían? Administrarle un broncodilatador. En este Eso, caso, de larga acción, no corta. de acción prolongada, exactamente. Puede ser LAMA o LAVA, ¿sí? O si tienen combinado, lo pueden dar combinado. Pero LAMA o LAVA estaría bien como para iniciar. Perfecto. Muy bien. ¿Y qué otra cosa le darían a la paciente? Recomendación de que deje de fumar. Muy bien. Que deje de fumar. ¿Qué otro tipo de recomendación? Que realiza Medidas no. Eso. actividad física. Actividad física. Bien. ¿Qué otra cosa? Rehabilitación. Muy bien, si es necesario. ¿Qué otra cosa? Lo no farmacológico. Lo que uno tiene más en, o sea, La alimentación. más en cuenta. Sí, alimentación, muy bien, sazón tabáquica y algo que podemos hacer o indicar siempre. Psicoterapia. Sí, eso en realidad entraría dentro de lo que es la cesación tabáquica, que eso vamos a ver en otra clase. Está la psicoterapia para dejar de fumar o si obviamente tiene otro tipo de antecedente de depresión u otra enfermedad psiquiátrica, sí. Pero acuérdense las dos cosas más importantes, el no farmacológico. A ver si esto. ¿Lo ven? La vacunación. Eso, la vacunación. ¿Sí? Acuérdense siempre, el calendario de vacunación traten de cumplir con todos sus pacientes, ¿sí? Muy bien. Este otro, el último caso, ¿quién lee que no sea Facundo? Leo yo. Sí.
Paciente de sexo femenino de 75 ¿Cómo tu años, nombre? Disculpa. Ana Paula, Ana Paula, dale. con antecedentes de tabaquismo leve, exposición a humo de leña por más de 40 años, con diagnóstico de Sí. POC hace más de 2 años, en tratamientos con corticoides inhalatorios más lava. Refiere Sí. iniciar con tos y expectoración purulenta hace 7 días, progresión de disnea, clase funcional 2 a clase funcional 3 a 4. En el examen físico se taquicardia, taquipnea, saturación en 90%, se ausculta roncus y sibilancias bilaterales. Bien. ¿Qué es lo más probable que pase con esta paciente? ¿Tiene una exacerbación? Exacto. Esta es fácil porque el paciente ya tiene diagnóstico previo y fíjense qué es lo que le da la pauta que está exacerbada la paciente. La disnea. Los síntomas. Si empeoran los síntomas. Eso, fue en los últimos 7 días, progresaron los síntomas, que son la disnea principalmente, y la tos y expectoración purulenta aparentemente agregó, ¿sí? Muy bien, y ustedes con este examen físico y esta radiografía, ¿ustedes dónde la tratarían a esta enferma? Internación. La internarían, bien. ¿Y qué le pondrían o sea, qué indicaciones le darían inicialmente? Un broncodilatador de acción corta. Bien. Broncodilatadores de acción corta en forma Y de corticoide nebulización. intravenoso. ¿Cómo? Corticoide intravenoso. Exacto, corticoides sistémicos, que serían endovenoso. Muy bien, ¿qué más le agregarían? ¿Puede ser Antibiótico. antibióticos? Sí, Antibióticos, muy bien, sobre todo por la tos expectoración purulenta, ¿sí? La radiografía, acuérdense, siempre pedir el par. Hay un área que es el área retrocardíaca. Esta paciente parece que tiene un poquito de cardiomegalia. Habría que sacarle el índice, pero probablemente tenga una insuficiencia cardíaca asociada. Pero el área retrocardíaca en una radiografía de frente no se ve, ¿sí? Entonces, por ahí ustedes les pueden ocultar rales y ver una radiografía normal de frente, pero en la del perfil pueden ver el área retrocardíaco que tenga algún tipo de infiltrado, ¿sí? Entonces, le darían SABA o SAMA, corticoides broncodilatadores de acción corta en forma de nebulización o de PAF, muy bien, cada 4 o 6 horas se pueden arreglar. Le darían corticoides sistémicos, endovenosos, le darían antibióticos, ¿y qué más? Eso, oxígeno, muy bien, está saturando 90. ¿Cuánto era nuestro objetivo en un EPOC? 92. No, 92, 93, sí. 80. 98 es mucho, sí, pero con 92, 93, bien. Entonces, inicialmente le podríamos poner oxígeno a bajo flujo, 2, 3 litros. Y si el paciente no mejora con eso, 2 o 3 litros, sigue saturando 90, 88, ¿qué haría? La ventilación no invasiva. Eso, probaríamos con ventilación no invasiva, pero antes, que es importante también. Determinar que El o estado sea, hay que ácido hacerlo en base. contra. Eso, el estado base. Siempre cuando ingresan le hacen un estado base y después de las 3, 4 horas de ventilación, de oxigenoterapia o inclusive a algunos pacientes a la hora que se le puede hacer, uno ya le puede controlar eso, ¿sí? Sobre todo para descartar que no hagan hipercambio. ¿Mm? Perfecto. Muy bien, chicos. A ver, creo que esa era la última. Ahí estamos. ¿Alguna pregunta? Ahí prendí mi cámara. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Sí, es kinésica respiratoria y muscular, las dos cosas, ¿sí? Se hacen ejercicios respiratorios y todo lo que sea la rehabilitación de la parte muscular. O sea, son pacientes que habitualmente están con atrofia musculares y lo que se hace es priorizar la rehabilitación muscular de miembros superiores, porque eso en cada exacerbación al paciente le va a ayudar, digamos, en la parte de la estadía hospitalaria. ¿Alguna otra pregunta? ¿No?
Bueno, cualquier cosa igual me escriben, ¿sí? Ahí yo le dejé mi correo, me escriben cualquier duda que tengan, ¿sí? A Sí, ver, en doctora, el muchas chat gracias. creo que no Sí, hay muchas nada. gracias. Buenísimo. Bueno, nos vemos el viernes entonces, si Dios quiere. Gracias, doctora. Adiós. Dale, nos vemos.